Hacemos una pequeña oración. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, serán creadas todas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, danos a gustar de todo lo bueno y recto según tu mismo Espíritu y gozar siempre de celestiales consuelos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿De qué se tratan entonces estos talleres de oración que estamos comenzando en este domingo? Fundamentalmente de prepararnos a través de este año 2024 al jubileo 2025. Y ahora voy a explicar un poquito de qué se trata este jubileo. Los jubileos son tiempos de gracia. Inicialmente comenzaron en la historia de la Iglesia y se hacían cada 100 años. La Iglesia toma esta realidad del jubileo de la Sagrada Escritura y de un mandato que tenían que dar, que tenía el pueblo de Israel. El pueblo de Israel festejaba todos los años la fiesta anual del Yom Kippur, que era una fiesta de redención, de salvación. Pero cada 7 semanas de años, es decir, cada 50 años, se tenían una fiesta especial, un jubileo especial. La Iglesia toma de ahí, de la Sagrada Escritura, esta tradición de hacer un jubileo. El objetivo para el pueblo de Israel era que en ese jubileo se pudiera como restablecer la relación, en primer lugar, del pueblo de Israel con Dios, de los israelitas con su prójimo y de los israelitas con la tierra. Por eso en ese año jubilar se realizaban algunos gestos concretos, como por ejemplo la restitución de los terrenos, se perdonaban las deudas. Si uno tenía una deuda con otra persona en el pueblo de Israel, en ese año jubilar se perdonaban esas deudas. Y era el año del descanso también de la tierra, no se plantaba ese año, el año jubilar. Eso era cada 50 años en el pueblo de Israel. La Iglesia va a tomar esto del pueblo de Israel. Bonifacio VIII va a ser en el año 1300 el primer papa que va a hacer este jubileo. Y miren un detalle importante. El jubileo no nació como una propuesta del Papa, sino que fue una propuesta del pueblo de Dios. ¿Recuerdan ustedes lo que nos pasó a nosotros en el año 2000? Que mucha gente pensaba que el mundo se acababa, que qué iba a pasar, llegaba el año 2000. Algo parecido pasó en el 1300. Entonces fue el pueblo a pedirle al Papa, muchos creían que el mundo se iba a acabar, que iba a venir Cristo. Entonces, en atención a eso, es que el Papa Bonifacio VIII declara este año jubilar, donde el objetivo principal era la redención, es decir, que los hombres se reconcilien con Dios para prepararse por si venía Cristo. Luego va a ser el Papa Pablo II en el año 1470 el que va a determinar que los jubileos en la Iglesia se hagan cada 25 años. Nosotros tenemos como recuerdo el del año 2000, hubo un jubileo extraordinario en el medio que convocó el Papa Francisco, el jubileo de la misericordia, y ahora en el 2025 tenemos este jubileo cada 25 años, como sigue siendo la tradición de la Iglesia. ¿Qué es entonces el jubileo? ¿Qué es el jubileo? El Papa Pablo II lo define así en una bula. La bula es como un escrito, una carta donde se convoca a ese jubileo a toda la Iglesia. Dice el Papa Pablo II en el año 1470, el jubileo es el año de la plena remisión, el año de la gracia, de la reconciliación de todo el género humano con nuestro Redentor, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la Iglesia, de los papas, cada 25 años?
es que los hombres volvamos a reconciliarnos con Dios. Ese es el objetivo del jubileo. Por eso el Papa siempre nos propone que nos preparemos para ese año de la reconciliación, ese año de gracia, ese año de salvación, donde toda la gracia de la cual dispone la Iglesia, por ejemplo, el perdón y la indulgencia, se nos va a dar. Y es así que el Papa Francisco ha convocado este año, el 2024, como año de la oración, y nos invita a que la oración sea el modo como nos preparemos justamente para este año jubilar. Por eso desde aquí, de nuestra comunidad, hemos tenido este emprendimiento de hacer estos talleres propios de la oración, para que podamos aprender, para que podamos vivir justamente este año de la oración, viviendo y disfrutando de ese acto de fe que es la oración para nosotros los cristianos. Propiamente entonces este taller, ¿en qué va a consistir? Nosotros durante mayo, junio y julio, algunos domingos, como estamos ahora, después de la misa, los sacerdotes vamos a explicar, vamos a ayudarles a que ustedes también conozcan y hagan oración, que aprendamos todos juntos a hacer oración, con la distinta riqueza que tiene la oración de la Iglesia. En primer lugar, la oración es una necesidad humana. Hay una realidad importante, y es que esto del ateísmo, el ateísmo práctico al vivir como si Dios no existiera, eso es algo absolutamente moderno, es algo del siglo pasado. Nunca existió en la historia de la humanidad, nunca el hombre fue ateo. El ateísmo propiamente, es decir, que el hombre vive como si Dios no existiera o sin Dios, es absolutamente moderno. Porque hay inscripto en la naturaleza del hombre una necesidad de un ser supremo, de un creador, que en distintas culturas se fue dando de distintos modos. Muchas equivocadas, ¿no? Creyendo que Dios es el sol, la luna, las cosas materiales, el fuego o lo que sea. Pero la realidad es que todos los hombres y siempre en la historia creyeron en algún Dios, en un ser superior. Por eso es tan importante saber que en nuestra naturaleza está como inscripto esa necesidad de encontrarnos con ese Dios, y aquí es donde entra la vida de oración. El hombre es un ser religioso y por eso busca en algún momento el silencio, la oración, la espiritualidad. Y hay un dato concreto del hoy, y es la proliferación de tantas espiritualidades modernas. De hecho, hay un artículo en una revista de investigación que habla de el negocio de la felicidad, donde cuenta cómo distintas espiritualidades modernas como el Reiki, el budismo, algunas que son tradiciones antiguas pero que se ponen al servicio de la gente, Reiki, budismo, la meditación, la astrología, todo este tipo de cosas tiene una cabida en la gente lo está buscando porque todos estamos buscando esa cierta espiritualidad. Y por eso se habla de ese negocio de la felicidad, porque muchos hacen libros, videos, cursos, etcétera, para aprender todas estas espiritualidades modernas. Insisto, el Reiki, el budismo, el mindfulness y otras más que hay por ahí por el mundo. Pero esto es muy claro, o esto muestra claramente que en todos los hombres hay una necesidad. Todos tenemos esa necesidad de encontrarnos con Dios, de silencio, de oración, de hablar con Él, de encontrarnos con ese ser superior, de encontrarnos con nosotros mismos. Por eso la idea es que en estos domingos nosotros podamos ir a beber de la tradición más hermosa y más antigua de la Iglesia que tenemos acerca de la oración. Para no tener que ir a buscar en estos lugares la espiritualidad, la oración, el silencio, la meditación. Que nosotros podamos, tomando la tradición más antigua de la Iglesia,
toda la tradición, que es riquísima, aprender de cómo la Iglesia siempre ha rezado y cómo los cristianos han rezado. Y para esto, en primer lugar, tenemos que remontarnos a aquel que es nuestro modelo y nuestro ejemplo, a la persona de Jesucristo. Es Él, en primer lugar, el que es como nuestro ejemplo, nuestro modelo de oración. Podríamos decir que esto comienza cuando los apóstoles van a hablarle a Jesús y les dicen: Maestro, ¿por qué no nos enseñas a orar como Juan le enseñó a sus discípulos? Y entonces Jesús va a comenzar a explicarles, allí es cuando Jesús les dice el Padre Nuestro, ustedes cuando recen digan así, pero va a explicarles y con su ejemplo va a mostrarles cómo es la oración. Muchas veces vemos en el Evangelio cómo nos cuenta que Jesús pasó toda la noche en oración, por ejemplo, en el huerto de los Olivos, antes de elegir a los apóstoles, dice el Evangelio, Jesús pasó toda la noche en oración, en unión con el Padre. A San Pedro Jesús le dice: Pedro, yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. En la cruz Jesús dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Fíjense que son todos momentos de oración de Jesús. Oración de petición, oración de ruego, oración de intimidad frente al Padre. Entonces, fundamentalmente, la oración de Jesús es su diálogo personal con el Padre. Entonces, para nosotros los cristianos, ¿qué es la oración? Entrando ya en el tema propiamente de esta introducción a la oración. ¿Qué es la oración? En primer lugar, podemos decir que es un acto de una virtud, de la virtud teologal de la fe. El que reza cree. ¿Qué cree? Que habla con alguien, con ese que está presente, con ese que no vemos, pero sabemos que ahí está y que es Dios. La fe es la virtud que nos da la certeza de que Dios está allí, de que Dios está presente. Por eso la oración, en primer lugar, es un acto de fe nuestra. La fe nos da esa certeza de las cosas que no se ven. Implica que hay alguien del otro lado, que hay alguien que me escucha. La oración no es solo un monólogo, no es que yo hablo solamente, sino que yo hablo y también escucho. Esa es la oración verdadera. A veces nuestra tentación es simplemente pedir, hablar, decir, y quizás nos falta ese momento de saber escuchar también a ese Dios que nos habla a cada uno de nosotros. Por eso la oración es un diálogo. Diálogo significa que yo hablo, el otro me responde, yo escucho lo que el otro me dice, y esto es muy importante en nuestra vida de oración. Fundamentalmente es un diálogo de amistad. Jesús le dice a los apóstoles: yo ya no los llamo siervos, los llamo amigos. Nosotros somos amigos de Cristo. Él es nuestro hermano. Somos hijos adoptivos por el bautismo y Jesucristo es nuestro amigo, nuestro hermano. Por eso podemos hablar con Él con la confianza que uno tendría para hablar con un amigo. Santa Teresa maravillosamente resume la oración diciendo que es tratar de amistad a solas con quien sabemos que nos ama. Eso es la oración. Tratar de amistad a solas con quien sabemos que nos ama. Es decir, hablar con aquel que sabemos que está ahí, que nos escucha y fundamentalmente que nos ama. Esto es muy importante. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que hay como distintas clasificaciones de la oración. En primer lugar, la oración vocal, que es cuando nosotros expresamos con nuestra palabra a Dios nuestra petición. La oración vocal por excelencia es la que nos ha enseñado Jesús, el Padre Nuestro.
Ya será ocasión de que algunos de los días que hagamos este taller nos dediquemos exclusivamente a explicar esas 7 peticiones del Padre Nuestro, el valor fundamental que tiene el Padre Nuestro. Pero hay muchas más, el Gloria, el Ave María y tantas otras oraciones que la tradición tiene. Esa es la oración vocal, donde nosotros expresamos con nuestra boca un pedido, una acción de gracias, algo a Dios. También está la meditación, que es cuando ya uno interiormente usa su pensamiento para discernir, usa la imaginación, usa la emoción, el deseo. Cuando uno se imagina y usa todas esas potencias nuestras interiores para conectarse con Dios, sabiendo que Dios está ahí, que Dios nos escucha, que Dios está con nosotros. Y por último, la contemplación, que la contemplación tiene la característica de es como dejarnos invadir por Dios. Es como si uno estuviera mirando un cuadro hermoso. Uno simplemente lo mira y se deja invadir por esa situación. Deja que eso que uno está mirando se apropie en nuestra vida, la belleza, la bondad. Entonces la contemplación lo que hace de alguna manera es ponernos a tiro del Señor, como le dijo aquel hombre al cura de Ars: yo lo miro y Él me mira. Es ponerse frente a Dios y mirar y tomar conciencia de que allí está Dios y de que Él me está amando, me mira, y yo a su vez estoy aquí presente, mirándolo y amándolo. Por último, como esto es un taller, vamos a hacer una oración práctica ahora. Vamos a comenzar a hacer una pequeña oración que esto les va a servir para siempre. Se llama jaculatoria. ¿Qué es una jaculatoria? Jaculatoria viene del término latino janua, que es lanza. Una jaculatoria es como si uno elevara al cielo, ¿no? Como si pinchara para arriba al cielo, un pequeño acto de fe, de esperanza, de caridad, de amor. Esto ustedes lo pueden hacer siempre, cuando se vean al trabajo, cuando vuelvan, cuando estén trabajando, cuando estén en casa, cuando estén haciendo lo que sea. ¿Y en qué consiste esta jaculatoria? Simplemente en hacer un acto de fe, de esperanza o de amor. Por ejemplo, decir: Señor mío, creo que me acompañas. Ese acto que yo he hecho es un acto de fe en la presencia del Señor, en su providencia. También puede ser un acto de amor, decir: Señor, te amo con todo mi corazón, con toda mi alma y con todo mi ser, te entrego mi vida. Así tan breve y tan simple, es una hermosísima oración. O un acto de esperanza, decirle al Señor, por ejemplo: Señor, creo que un día voy a estar con vos en el cielo. Dame las gracias para llegar ahí. O tantos otros actos que podemos hacer de cualquiera de las virtudes, como decirle al Señor: Señor, protégeme, guíame, cuida mi familia, te ofrezco mi vida, te ofrezco este problema, te ofrezco esta situación. Esas pequeñas jaculatorias que nosotros podamos hacer durante el día son como una especie de lanza que va hasta el cielo y llegan para que el Señor me escuche y yo me mantenga en la presencia de Dios. Acuérdense lo que la palabra de Dios dice de aquel que es el modelo de nuestra fe, Abraham. Dice la palabra de Dios: Abraham era el hombre que caminaba en la presencia del Señor. Y eso es nuestra vida, eso debería ser nuestra vida y la vida de oración. Los invito entonces a que ahora hagamos una pequeña jaculatoria. Los que estamos aquí presentes, cerremos nuestros ojos y desde lo más profundo de nuestro corazón digamos al Señor: Señor, te amo con todo mi corazón, mi alma y mi ser. Señor, te amo con todo mi corazón, mi alma y mi ser. Creo que estás presente en mi vida. Creo que estás presente en mi vida. Espero llegar
a la vida eterna contigo, con mis seres queridos, y que me des las gracias para eso. Espero llegar a la vida eterna con mis seres queridos, contigo, y que me des la gracia para eso. Bueno, hemos aprendido entonces una pequeña oración que nos puede servir muchísimo para siempre, para nuestra vida, y que nos va a ayudar, como dice la palabra de Dios de Abraham, a caminar siempre en la presencia del Señor. Con esto entonces concluimos este taller de oración.